Cualquiera que haya leído de la historia del Perú se encuentra con unos dibujos muy particulares. Son los de Felipe Guamán Poma. A veces parecen inocentones, a veces terribles, pero siempre sorprendentes. Guamán Poma fue un autor único en su categoría. Su nueva crónica y buen gobierno es una larga crónica gráfica que empieza con la creación del mundo y termina en los comienzos del siglo XVII. La fórmula de contar las cosas es sencillamente genial. Se anticipó siglos al cómic. El libro de Guamán Poma, con sus casi 400 dibujos y comentarios en quechua castellano, tenían un propósito muy concreto: convencer al rey Felipe III de los perjuicios y atropellos que cometían los hispanos en su tierra. Y por otra parte, le quería dar a conocer al monarca las bondades del imperio inca para lograr un buen gobierno en el Perú. De ahí el título de su obra, Buen Gobierno. La verdad es que el documento nunca le llegó al rey, pero sí nos llegó a nosotros 4 siglos después de terminado. Esto fue gracias al hallazgo de un alemán meticuloso que, buscando en una biblioteca de Dinamarca, dio con este tesoro de la literatura. Pomán vivió a finales del 1500 y comienzos del 1600. Su crónica es, por sobre todas las cosas, un relato testimonial. Dibujaba lo que veía y oía y a su modo lo plasmaba en los dibujos. Muy coherente con su fórmula, no tuvo ningún empacho en empezar frases en español y terminarlas en quechua. Incluso los más entusiastas de Guamán Poma dicen que precisamente por eso su obra es una especie de piedra roseta. Con su modo de contarnos las cosas se puede concluir usos y costumbres que de otro modo hubieran tomado páginas y páginas para relatarlas. Los dibujos nos cuentan, por ejemplo, que la siembra la debía hacer siempre una mujer para asegurar la fertilidad del fruto. Cuando los españoles incorporaron la yunta de bueyes para arar, al viejo quechua aquello le pareció un despropósito. Debía ser un toro el que partiera la tierra para acoger la semilla. Una de las cosas que más sorprenden de sus dibujos es la crueldad en las relaciones jerárquicas. Se destripaban, se extraían los ojos con tenazas o se decapitaba. ¿Será que Guamán Poma cargaba las tintas? Difícil saberlo. En lo que a costumbre se refiere, lo que más choca de sus dibujos es el trato del español al indígena. Llámese este conquistador, corregidor, cura o encomendero. Hay muchos cuadros que representan abusos. Y como si la imagen no fuera suficientemente elocuente, Guamán escribía al margen del dibujo una sentencia que mataba toda ilusión. No hay remedio, dice. Es decir, el español abusador, corrupto o codicioso había distorsionado para siempre las cosas en su tierra. Este era el fondo del motivo del libro y el gran reclamo que le hacía al rey Felipe III. Pero aquí hay un asunto que conviene destacar. Guamán no estaba tan en contra de la presencia hispánica en su tierra como contra un comportamiento que no se condecía con la prédica cristiana, la que el propio español había traído al Perú. Y es que Guamán Poma fue un fruto de la evangelización en América. Era un cristiano versado, tanto que lo que en definitiva proponía el rey era mantener el gobierno incaico en sus dominios, porque estos, los quechuas, tenían costumbres más cristianas que la de los españoles. Para respaldar su postura, Guamán sostenía que la cosmovisión cristiana y la inca eran compartidas. Empieza su mamotreto con una historia ancestral, por supuesto prehispánica, que coincidía a la pata con la cosmovisión cristiana. En ambos casos hay un Adán y una Eva. Indiana o semita, lo mismo da. Luego aparece en su relato gráfico los grandes del Antiguo Testamento, como Abraham, Noé, Moisés, hasta llegar al cúlmine con Cristo. Un Cristo en que está volcada toda la iconografía cristiana y también la indiana. Ahí aparecen, rodeando a la cruz, el sol y la luna, la representación básica del mundo andino. Esto tiene un profundo sentido en la obra de Guamán.
Pero visto que incas y españoles comparten la cosmovisión testamentaria, es que acude al monarca español. Porque descabezado el inca en el Perú, recurre al rey como supremo, como juez, como árbitro para que cesen los abusos y se imponga la cristiandad inca en su tierra. ¿Y por qué su interés por la historia? Parece ser que Huamán provino de una familia de quipucamayos, es decir, lectores de aquellos colgajos con los que los peruanos milenarios relataban y contaban las cosas. Esto puede ser un dato clave. Huamán no necesitaba de la palabra escrita para contar un hecho. Recordemos que el imperio inca no tenía escritura. Por lo tanto, la construcción de un reino tan diverso y tan riguroso como el imperio inca, sin la palabra escrita, es un desafío interesantísimo a comprender. Y hay algo más. La Crónica del Buen Gobierno es un libro fundamental en la cultura de nuestro continente. Fue el primer libro oral, por decirlo así. Nuestro modo americano de relatar no es escrito, es oral. Y esto es mucho más significante de lo que parece a primera vista. No solo se trata de formas distintas de decir las cosas. Hay un asunto de fondo acá, un asunto de mentalidades. La escritura es el medio de la razón, de la claridad, de la abstracción. Fue lo que el español, como cualquier europeo, trajo a América. Y aquí se encontró con un mundo oral. Un mundo en que para que se dé esa oralidad exige que existan ciertas cosas. Por de pronto, un vínculo previo, alguien a quien conozco, que me cuente la historia. Un mundo en el que cabe la música, la imagen, la repetición, la fábula. La historia oral exige una viveza en el relato para que permanezca el sentido de lo que se me está diciendo. Es esto, lo oral, lo que mueve a nuestro continente. Y en este sentido, Huamán Poma fue un fundador de la literatura.